Muy bien, una vez más le damos la bienvenida a todos los amigos que de alguna manera están con nosotros disfrutando este video que vamos a hacer, disfrutando este tema que vamos a presentar del folleto de escuela sabática que se estudió en el año 1888, enero de 1888, específicamente el 14 de enero. Vamos a estudiar esta lección que tocó para esa semana y estamos contentos porque estamos paso a paso analizando las cosas que los hermanos enseñaban y hasta el día de hoy hemos podido ver que tenemos la misma creencia, que no hay ningún problema, no hay ninguna cosa rara, no hay nada fuera de lo común, que es lo que ya la misma iglesia enseña hoy en día. Y eso es muy importante que lo tengamos pendiente. Hago esta aclaración porque quiero dar a entender con esto que estoy haciendo que los pioneros no tenían doctrinas heréticas, no eran herejes, eran personas que estaban claros en lo que tenían que enseñar. Sí, repito de nuevo, cuando ellos estaban en otras denominaciones, recuérdense que en el chasco de 1844, lo que hizo fue, lo que hubo fue un movimiento de todos los grupos protestantes que habían y se unieron en un solo grupo y había una parte de ellos, digámoslo así, se reunieron en un solo grupo y se le llamó Milleritas, ¿verdad? A los que a los que siguieron a Guillermo Miller. Y recuérdate que al principio ellos tenían muchas cosas raras porque venían de otras denominaciones. Pero una vez que ellos pasan a formar parte del pueblo de Dios y que el tiempo pasa, ellos estando en la iglesia verdadera, pues automáticamente ya comienzan a organizar las ideas mejor en el estudio de la Biblia y al final entonces comienzan a entender las doctrinas bíblicas y esas son las doctrinas que ellos entendieron allá son las mismas que tenemos aquí, ¿ok? Muchas no fueron de una vez entendidas, sino que se cogió un tiempo para eso, pero eso es un proceso normal, ¿ok? Por ejemplo, las ideas que ellos traían de la muerte, de que la gente no está ni en la gloria ni en el infierno a la hora de la muerte, sino que va al cementerio. Se cogió un tiempo, ¿verdad?, para irlo entendiendo. El sábado, como día del Señor, en vez del domingo, se cogió un tiempo. La forma de alimentarse, que se debía respetar las doctrinas dietéticas o el orden que Dios tenía establecido para que los hijos de él se alimenten desde el principio. Eso lo entendieron después. Y todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, todos los datos que tenemos hoy en día, todo eso la iglesia lo creía antes y lo cree hoy. Repito esto y digo y menciono todo esto para aclarar que la intención de esta grabación es simplemente hacer un repaso. Ok, un repaso. Hoy va a estar bien interesante porque vamos a leer la parte final del folleto, de la lección 2 del folleto de Escuela Sabática de 1888. Y aquí se nos va a dar una información bien interesante y que probablemente le va a gustar al que la oiga cuando la leamos y la expliquemos, viendo y tomando en cuenta lo que los hermanos explicaban. Recuérdate que ellos dan cita bíblica y la cita entonces te dice lo que ellos pensaban. Este es el orden que tenemos. Ellos dan cita bíblica y lo que explica la cita es el orden. Al final ellos dan lo que sería un pequeño párrafo, una nota para que tú veas que lo que ellos creían es lo mismo que creemos hoy también. Obviamente esa es la explicación que yo te estoy dando porque ellos no hacían los folletos para que en el futuro eh, alguien lo estudiara para que vea lo que ellos creían. Y eso está sucediendo porque hay muchos ataques de afuera y de adentro para la iglesia verdadera y nuestro deber es mantenernos en guardia contra todo lo que venga y analizar todo y explicarle al que tenga deseo de saber. Básicamente eso es. Nosotros estamos utilizando estos folletos, pero estamos leyéndolo con la Biblia. Así que le vamos a dar gracias a Dios por este gran privilegio que nos concede de poder eh, hacer este estudio y le pedimos que mande sus santos ángeles para que nos acompañen y nos ayuden, nos den a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Que Dios nos dé a través de su Santo Espíritu la capacidad de discernir lo que leemos, lo que hablamos y que todo el que pueda
escuchar esto algún día, también el Espíritu Santo en ese momento se conecte con él y le pueda hacer entender lo que estamos explicando. En el nombre de Cristo Jesús, entonces todo esto. Amén. Vamos a comenzar de una vez compartiendo para ver el folleto que está por aquí. Aquí está el folleto. Y el folleto realmente estamos estudiando, bueno, vamos a darle para arriba para que se vea que es el folleto que siempre hemos presentado. Ok, mírenlo aquí, aquí comienza. Es el folleto, miren, enero a julio de 1888. Repito siempre eso, costaba 10 centavos. Ok, entonces ya eso siempre lo leo, con que yo muestre la imagen ya se sabe que estamos leyendo en él. Pasaríamos a la lección número 2. La primera lección que leímos en los videos que grabé fue del 7 de enero de 1888, llamaba La Creación. Pero aquí ahora vamos a pasar a la lección 2 que es la creación y el sábado, enero 14 de 1888. Pero ya habíamos hecho una partecita, hay un video ahí que se subió, y ahora pasaríamos a lo que sería la pregunta número 15. Ok, ya llegamos hasta la 14. Déjame ver si, ajá, toca 15. ¿Cuáles son las características distintivas de Dios? Dice aquí, te dan la cita. Otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre Dios y los hombres? Y esto está interesante porque vamos a ir ahora en español a ver esto. Vamos a volver a compartir. Vamos a elegir ahora en español porque en español que nos interesa analizar todo esto. Entonces, fíjate bien. Entonces, hermano, vamos a ir de una vez a la primera pregunta que está en Salmo. ¿Cuál es la característica distintiva de Dios? O sea, ¿qué es lo que hace a Dios diferente de los seres humanos? ¿Cómo, qué hay, qué cosa Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer? Vamos a ir a Salmo 96 primero. Vamos a hacerlo en orden. Salmo 96. Salmos 96. 4 y 5 dice ya, ¿verdad? Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Dios es grande y supremo y digno de suprema alabanza. Dios es grande y supremo. Dios es grande y digno de suprema alabanza. Eso es lo que dice la primera parte del versículo. Temible sobre todos los dioses. Temible sobre... Recuérdense que los dioses son falsos, son cosas falsas que han inventado las gentes. No existen dioses. No existe eso. Ahora sí existen dioses falsos, lo que han inventado los seres humanos. Dice el 5, porque todo lo que los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. O sea, la diferencia entre Dios y los dioses falsos es que Dios hizo los cielos. Esto es una diferencia del cielo a la tierra, una cosa muy grande, porque una cosa que nosotros tenemos como Dios jamás se puede comparar con el Dios verdadero. Una persona que se crea Dios jamás se puede comparar con el Dios verdadero. Entonces, acabamos de ver que Dios hizo los cielos y es una característica distintiva de Él. Nosotros no hemos hecho cielo, nada hemos hecho, Dios hizo los cielos. Jeremías 10 y 12, vamos de un prontito al libro de Jeremías, más allá de Isaías, Jeremías 10, 10 al 12 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Qué es Jehová? El Dios verdadero. Miren todo lo que sigue diciendo aquí. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Está diciendo que la tierra no puede sufrir su indignación. O sea, que si Dios se indigna, esto explota con todo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esto es algo fuerte lo que está diciendo la Biblia, y se debe entender en su justo contexto. Si Dios se enoja, desaparece el planeta por completo, totalmente desaparece. Entonces, está diciendo aquí este texto que hay que ponerle atención a lo que dice la palabra. Dice el 11, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. En Salmo decía que Dios hizo los cielos a diferencia de los dioses falsos que no han hecho nada. Y ahora está diciendo aquí, le diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra,
desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Déjame decirte, cuando te habla de los cielos, primero este planeta, cuando tú ves este planeta que tenga una parte del cielo ubicado, este planeta, para construir un planeta como este, se necesita una obra de ingeniería muy potente. Ningún ser humano, por mejor que calcule todo, puede dar la forma que tiene este planeta. Ponte a pensar un cúmulo de agua rodeado, un cúmulo de tierra con un núcleo de hierro en el fondo, eh, rodeado de agua por todas partes y mantenerse fijo en un punto específico del universo, funcionando todo, produciendo vegetación, produciendo árboles, produciendo vida, animales. Ok, produciendo oxígeno para que todo el mundo disfrute mientras vive. Hermano, ¿qué se necesita? ¿Algún tipo de inteligencia artificial podría darle vida a un planeta como este? No se puede. Tiene que ser un ser todopoderoso, obligatoriamente, pero te estoy hablando solamente de este planeta, que tú y yo apenas conocemos cositas de este planeta. Este planeta está ubicado en el sistema solar. El sistema solar se cree, dicen los científicos, que tiene 12, perdón, tiene 8 o 9 planetas. Pero sabemos que hay mucho más. Lo que pasa es que ni siquiera los científicos saben hasta dónde es el límite del sistema solar. Ellos no pueden decir de tal punto a tal punto, ahí se acabó el sistema solar. Pero cuando vamos más allá todavía mirando los soles que siguen por ahí, los sistemas solares que siguen existiendo en el mismo, en nuestra propia galaxia, nos damos cuenta que nosotros somos un insignificante porque no podemos, nosotros somos insignificantes porque no podemos, nosotros no tenemos la capacidad de poder entender lo que pasa para allá afuera. Por más ingeniería nuclear, por más ingeniería física que se estudie, no hay forma de que se pueda llegar a conocer ni siquiera un cuarto de un 1% del conocimiento que se necesita. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Nosotros no sabemos nada. Somos simplemente mortales que vivimos 2 o 3 días y morimos y se acabó todo. Queremos acabar con todo, llevarnos todo por delante mientras tenemos 2 o 3 días vivos. Pero la verdad de nosotros es que vamos a morir todos. Vamos a ir desapareciendo uno a uno del planeta Tierra y realmente no podremos explicar a la hora de irnos de aquí nada, porque a la hora de la muerte ya no se sabe nada, ni siquiera. Y mira lo que sigue diciendo, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extiende los cielos como con su sabiduría. Óyete lo que está diciendo aquí. Óyeme, extiende los cielos con su sabiduría. ¿Sabes tú a qué se está refiriendo cuando dice que Dios puso en orden todas las cosas? La razón por la que este planeta no sale volando por el universo y se mete en una zona oscura, en un hoyo negro de eso y morimos todos asfixiados y ahogados, es porque Dios con su saber creó este mundo y lo puso donde él creía que iba. La razón por la que tú y yo estamos seguros en este sistema solar, dando vuelta, dándole vuelta al sol que nos calienta, es porque Dios puso el planeta donde tú lo estás mirando. Nada apareció por casualidad. Nada vino de la nada. ¿Ok? Todo vino de la mente de Dios y de su poder creador. Entonces, amigos que me están escuchando en estos momentos, es un momento para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Cuando analizamos estos textos, nos damos cuenta que la vida es algo que no vale la pena si no la ponemos en manos de Dios temprano. Entonces, fíjate que dice que Dios extiende los cielos y este es un texto también complicado para entenderlo porque la gente no entiende absolutamente que extender los cielos significa engrandecer el cielo. Cuando dice que lo extendió con su saber, está hablando de que Dios lo engrandeció, que Dios lo desplegó. Y eso significa que Dios, si el cielo creado tiene un tamaño, con su poder Dios lo multiplicó el tamaño, el espacio que ocupa el cielo o la parte del cielo que Dios entiende que debe engrandecer, con su palabra Dios lo que hace que lo duplica, lo triplica, lo cuatriplica, como sea. Para Dios eso es un juego de niño.
poder extender los cielos como una cortina para todas partes. Así que vamos a pasar a la pregunta 16. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y los hombres? Salmos 103. Vamos a ver en Salmos 103. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y los hombres? Dice Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios. Creo que vamos a reconocer que Jehová es Dios, pero mira lo que dice en Salmo. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién fue que nos hizo Dios? ¿Cómo es posible que los seres humanos hoy rechacen a Dios? ¿Cómo es posible que los seres humanos hoy tengan el coraje de decir que Dios no existe? ¿Cómo es posible que los seres humanos no saben de dónde salen las frutas? Se imaginan por el proceso que viene del campo, que nace, que crece, que la llevan al mercado, que lo llevan al supermercado y que la compran. Y por eso piensan que eso apareció de la nada. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que el árbol coja toda la sustancia del suelo a través de las raíces? ¿Cómo es posible que la suba a través de la savia? ¿Cómo es posible que la deposite en un sitio y que de ese sitio salga un fruto sabroso que a ti te agrada y tú pensar que eso se hizo solo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los seres humanos que de alguna manera vivimos en este planeta. ¿Cómo es posible que haya tanto beneficio para el ser humano? ¿Cómo es posible que haya tanto aire? ¿Cómo es posible que el sol caliente? ¿Cómo es posible que haya alimento para todos? ¿Cómo es posible que la vida sea posible aquí y nosotros neguemos la presencia de Dios? ¿Cómo hay bárbaros que andan diciendo que Dios no existe? ¿Cómo hay personas que niegan la presencia de Dios, la existencia de Dios, cuando todo lo que existe vino de su mano? Y sigue diciendo Salmos 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El que no quiere ser de Dios porque lo niega, simplemente no será oveja de su prado. Los hermanos estaban claros, están dando citas claras para que la gente entienda que hay un Dios, que Dios es el dueño, que Dios es el soberano, que Dios es el grande, que Dios es el único que merece honra y gloria, que Dios es Dios porque Él creó el universo. El que no ha creado el universo no es Dios, es una basura si se quiere comparar con Dios. De hecho, nosotros somos lo que somos, los seres humanos, polvo. Nosotros somos polvo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos reconocer ese problema que tenemos? Isaías 40, 15 y 17. Vamos a ir al libro de Isaías 40, 15 y 17. Dice el 15. He aquí que las naciones le son como las gotas de agua que caen del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, su poder grandioso. ¿Sabes tú lo que significa el poder de Dios, hermano, amigo que me estás escuchando? Dios, el creador del universo, crear estrellas que una sola de ellas puede comerse el espacio donde está el sistema solar completo, con el Sol, con todos los planetas y con todo el espacio donde el Sol tiene poder para mantener los planetas agarrados. Hay una estrella de esa que puede comerse el espacio de más de 10 sistemas solares. ¿Y quién la hizo? Dios. Dios. La forma que tiene todo es que Dios lo hizo. Sigo leyendo, hermano, porque esto está muy bueno, esto está muy agradable. El 15, ¿verdad? Dice el 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, porque los seres humanos piensan que ellos son los que controlan todo, que ellos, sin lo que ellos hagan, pues no hay forma. De que existe el planeta. Eso es lo que la gente piensa. Vamos a cuidar el planeta. Sí, está bien, no está mal el esfuerzo. Pero ellos hablan, los seres humanos hablan, vamos a cuidar el planeta como que el planeta existe porque ellos lo cuidan. Déjame decirte, yo sé que es un poco contradictorio lo que te estoy diciendo, pero este planeta está funcionando después del pecado. Es porque Dios está llevando a cabo el plan de salvación, básicamente.
Básicamente, los seres humanos lo único que hacemos es destruir el planeta. Por más cosas buenas que le hagamos al planeta, lo único que hacemos es destruir el planeta, no cuidarlo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes sembrar árboles, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el desarrollo que nosotros hacemos en el planeta, lo que hace es que se lo come, lo destruye. ¿Entiendes? Entonces, este planeta todavía produce árboles porque Dios quiere que produzca, porque Él lo está protegiendo, porque estamos en el tiempo de gracia, porque Dios quiere salvar personas y para que haya condiciones para los que vayan naciendo todavía, se vayan pudiendo tener tiempo para reflexionar sobre si se quieren salvar o no, simplemente Dios protege el planeta. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque si no, ya hace tiempo que no tuviéramos un planeta. Con la maldad que hay desarrollada en la tecnología, que parece que muchas veces no parece buena, pero que estamos destruyendo todo, ya no hubiera planeta. Así que, amigos que me están escuchando, discúlpenme si estoy eh, muy sincero, ¿verdad? Y estoy diciendo las cosas de tal manera que quizás algunas personas se confundan porque piensen que los seres humanos hacen cosas buenas, pero el ser humano no hace nada bueno. Vamos a 55:9 de Isaías, dice. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, nosotros no podemos entender a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque Dios tiene una manera de pensar que es tan alta la diferencia como del cielo a la tierra. O sea, nosotros tenemos que simplemente aceptar lo que Dios nos diga en su palabra y tratar de entender a Dios según la información que Él nos da, porque tú y yo no podemos juzgar a Dios, no podemos decir cosas de Dios. A veces Dios hace cosas que a nosotros nos parecen que en nuestra forma de interpretar la realidad son malas, pero puede morir tranquilo, pero puede morir tranquilo la persona que sea que tenga esa idea pensando que Dios actuó correctamente, aunque a mí me parezca que es incorrecto. Dios es el que sabe porque Él es el que es más sabio, más altos son sus pensamientos que los tuyos y los míos, pero más alto no de aquí a aquí, sino de aquí hasta el cielo. Entonces, hermanos, seguimos avanzando. Vamos a ver ahora la pregunta. Esa fue la 16 que vimos. Vamos a pasar a la pregunta 17. Bueno, la pregunta 17, entonces, ¿para qué fue diseñado el sábado en relación con el nombre? Aquí hacen un comentario, ¿verdad? Dando la respuesta. La pregunta es, ¿para qué fue diseñado el sábado en relación con los hombres? Bueno, la información que tenemos aquí es respuesta para ser un recordatorio continuo de la grandeza de Dios, de nuestra dependencia de Él y de nuestro saber y de nuestro deber de servirle con humildad. O sea, que el sábado fue hecho para que nosotros recordemos continuamente lo grande que es Dios y eso es lo que deberíamos pensar cada sábado. Creo que la 17 pregunta 17 que dice, entonces, ¿para qué fue diseñado el sábado en relación con el hombre? Para que sea un recordatorio continuo de la grandeza de Dios. O sea, cuando llegue el sábado es una manera de los seres humanos creer. Hay una conexión entre Dios y los seres humanos, especialmente entre Dios y su pueblo. El sábado Dios se lo dio a Adán para que Adán continuamente recordara la grandeza de Dios al contemplar todas las cosas de la creación, al contemplar todo. La grandeza de Dios. Dos, que pudiera entender también la grandeza. Bueno, lo primero es el continuo de la grandeza de Dios, la grandeza de Dios. Luego, nuestra dependencia total de Él. O sea, tenemos que entender que si nosotros dependemos de Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Servirle a Dios. Básicamente, las personas que dependen de Dios y no le sirven a Dios, están simplemente excluyéndose del plan de salvación. ¿Qué están haciendo? ¿Me escuchas de ella? Tú que estás mirando este video ahora, se están excluyendo, no importa a qué iglesia vayan. Si usted no le sirve a Dios
como debe servirle, de la manera que Él ha pedido que se haga, usted se está excluyendo. O sea, el que no le sirve a Dios como Dios quiere que le sirvan, se está excluyendo. ¿Por qué? Porque Dios es el grande es Dios, el que hizo todas las cosas de Dios. Nosotros simplemente tenemos que servirle. Si dependemos de Él, si reconocemos que dependemos de Él, tenemos que servirle. Grandeza, dependencia y servicio. Tenemos que tener esa tres cuentas pendiente. Dios es grande, lo demostró a través de la creación, a través de mí mismo, me creó a mí, creó a ti, creó a todo lo que tú y yo comemos en este planeta, todas las cosas que nos sirven de adorno, todas las cosas que sirven para embellecer el planeta. La creó Dios, grandeza. Ok, entonces dependemos de Él. El planeta está trabajando porque Dios lo tiene trabajando, no porque lo cuidamos los seres humanos. Eso es un error grandísimo. Está lloviendo hoy, pero el agua que está cayendo está contaminada en muchísimas partes. ¿Por qué? Porque nosotros se la dañamos a Dios. Dios la hace buena y nosotros la dañamos. Pero hay agua buena todavía que se puede ingerir, que se puede beber porque Dios constantemente cuida sobre su creación. Su creación depende de Él, no de los seres humanos. Nosotros no tenemos capacidad para darle vida a este planeta. Lo dije ahorita y lo repito de nuevo. Entonces tenemos que servirle a Dios indudablemente. Pasamos a la pregunta 18. Hoy no son tantas preguntas, aunque se ha ido un poquito de tiempo. Dice, si Cristo creó los cielos y la tierra, ¿quién debe haber hecho el sábado? Cristo. Esa respuesta está claramente dada. Y si Cristo hizo los cielos y la tierra, entonces él hizo el sábado. Entonces dice la 19, entonces, ¿qué relación tiene él con el sábado? Marcos 2:28, Marcos 2:28 lo leemos inmediatamente. En Marcos 2:28 dice lo siguiente. Marcos 2:28. En Marcos 2:28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está diciendo claramente que Cristo es el Señor del sábado. Si Cristo es el Señor del sábado, entonces eso significa que Cristo fue que creó el sábado, Cristo nos dio el sábado y Cristo es que dice cómo se debe guardar el sábado, que fue parte del problema que los judíos tenían. Ellos no sabían cómo guardar el sábado y querían enseñarle a Cristo cómo guardarlo. Aclaro, Cristo nunca violó el sábado, nunca, no hay una sola cita que diga que Cristo violó el sábado. Jamás. Lo que pasa es que los judíos tenían una forma equivocada de guardar el sábado y Cristo simplemente les enseñó. Bien, entonces vemos en Marcos 2:28, se explica claramente que Cristo es el Señor del sábado, que Cristo es que sabe cómo se debe guardar el sábado. Luego pasaríamos a la pregunta número 20, ya estamos terminando. Dice, por lo tanto, al guardar el sábado, ¿a quién honramos? A Dios. Si el sábado es un día que Dios lo dio para que lo reconozcamos a Él y reconozcamos su grandeza, le honremos y no lo hacemos, entonces estamos deshonrando al Creador y el Creador es Cristo. Dice el 21, y cuando no se guarda el sábado, ¿a quién se deshonra? Fue lo que acabé de explicar. Cuando se guarda el sábado, se honra a Cristo. Y si no se guarda, se deshonra a Cristo. Entonces, vamos a leer esta nota y terminaríamos con esta lectura. Dice, nota. El mismo que en 6 días creó los cielos y la tierra, esto es lo que están explicando los hermanos en el folleto. Reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó porque en él reposó. Ya hemos aprendido acerca de Cristo que todas las cosas por él fueron creadas y para él. Por lo tanto, por lo tanto, él debe haber hecho el sábado. Por eso es Señor aún del día de reposo. Esto no excluye al Padre de la creación ni de la institución del sábado, pues los dos son uno. Dios hizo los mundos por medio de su Hijo. Ambos estuvieron unidos en la creación, como lo están en todo.
y así los hombres deben honrar al Hijo como honran al Padre. Cuando no se guarda el sábado, tanto el Padre como el Hijo son deshonrados. Muy bien. Algo interesante es que aquí se está hablando de Dios, Cristo, la unión con el Padre. Y esto puede ser que cause confusión. El que esté oyendo que yo leí este texto dice, pero ven acá, los primeros hermanos no creían en tres personas, porque menciona solamente el Padre y el Hijo. Bueno, lo que pasa es, recuérdate que cuando se está señalando la procedencia de Cristo y quién fue que lo envió, siempre se menciona en la Biblia Dios y el Hijo. Nunca se dan los detalles de quién es en realidad Dios cuando el hijo está fuera. Por ejemplo, si se habla de que esto no excluye al Padre, es refiriéndose a que se está simplemente presentando que Cristo es parte del Padre, es parte de Dios. Entonces, lo que estamos tratando de aclarar es, los primeros cristianos o los pioneros, ellos creían en tres personas normales. Lo que pasa es que ellos están, recuérdate que por ejemplo, en San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Se está mencionando dos, el Dios y el verbo. Dios representa a los tres y el verbo representa al Hijo. Y hay más citas donde Cristo se menciona a él y solamente menciona al Padre y no menciona el Espíritu Santo, porque Cristo no está haciendo una distinción de personas, simplemente está mencionando su relación con Dios. ¿Entiendes? Él no está él no está explicando con lujo de detalle que hay tres personas específicas en las que se manifiesta Dios. Simplemente está mencionando su unión íntima con Dios y su trabajo que él hace como el Hijo de Dios. Entonces, no sé si me entienden, pero en la Biblia hay varias partes donde se menciona solamente al Padre y al Hijo. Pero recuérdate que el Hijo mismo, que se menciona como Hijo, la Biblia le llama Padre en algún momento. Entonces, también el Espíritu Santo, también es el Padre el que engendró al Hijo. Entonces, lo que estoy tratando de dar a entender es que hay títulos que son comunes para todos ellos. Pero cuando Cristo viene como un hombre, simplemente se mencionan dos todo el tiempo, se mencionan dos, se menciona la persona que lo envía o quien representa a quien lo envía, ¿ok? Y él. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Cualquier duda que tenga, simplemente lo escribe en los comentarios y no hay que alarmarse por eso, simplemente cualquier duda que haya, solo debe escribir en tu comentario y cualquier pregunta que tú tengas, yo con gusto te la respondo bíblicamente. Entonces, simplemente vamos a detenernos aquí ya porque ya hemos leído lo que sería eh, la, el párrafo. Hemos leído el párrafo. Por ejemplo, dice en el párrafo final, dice, ambos estuvieron unidos en la creación como lo están en todo. Y así los hombres deben honrar al Hijo como honran al Padre. Cuando no se guarda el sábado, tanto el Padre como el Hijo son deshonrados. Entonces, yo quiero que tú entiendas esta parte por la que expliqué. ¿Por qué menciona al Padre y al Hijo solamente? Bueno, porque el Padre, este que está aquí, representa a Dios. Por consiguiente, el Padre está representando a las personas que faltan. En este caso, son tres personas. Y hay una que es que vino, una que sale de Dios, una que se reviste de humanidad y deja de ser padre, porque Él también es Padre eterno. Entonces, viene como hijo y como hijo ahora, la intención bíblica no es que tú entiendan que hay tres personas en ese punto, sino que Dios envió a su Hijo. En ese punto lo que se quiere es que tú entiendas que Dios envió a su Hijo. ¿Ok? Entonces Dios representa al Padre y por eso que dice el Padre
como el Hijo son deshonrados cuando tuvieron el sábado. Luego iremos viendo los demás casos cuando aparecen a todas las personas, porque va a depender de qué se esté explicando. Culmino aquí diciéndote la lección estuvo muy interesante. Debemos comprender siempre que Dios es amor y que Él, su propósito es darnos todo lo que nos ha dado para que seamos felices. Pero si nosotros al final rechazamos a Dios, simplemente perdimos la esperanza de la salvación. Así que culminamos aquí diciéndote que Dios te bendiga y será hasta un próximo video. Bye.